Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro módulo número 3. Vamos a abordar la temática o la capacidad física de velocidad. Vamos a estar hablando sobre toda la conceptualización, dependiendo de algunos referentes teóricos. También vamos a estar hablando según unas clasificaciones que estos referentes teóricos nos plantean. Vamos a ver algunos métodos para el desarrollo de esta capacidad en diferentes disciplinas deportivas. Siempre la idea o la invitación es que ustedes lleven todo este contenido teórico y lo relacionen o lo asimilen, lo relacionen con sus disciplinas deportivas. Les voy a compartir pantalla para compartir el material preparado con esta capacidad física. Creo que ya está cargando. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Como ya les venía diciendo, la metodología del entrenamiento de la velocidad y sus diferentes manifestaciones en los deportes, tanto cíclicos como acíclicos. Para empezar con algo de conceptos, según Frey en el 77, define la velocidad como la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo determinado por las condiciones dadas sobre una base doble. La movilidad de los procesos en el sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar una fuerza. Entonces, en esta parte vemos cómo se relaciona mucho la capacidad de velocidad y la capacidad de la fuerza. Según Grosser en el 91, define la velocidad en el deporte y es la capacidad para obtener, basándose en procesos cognitivos, en una fuerza de voluntad máxima y en la funcionalidad del sistema neuromuscular, las máximas velocidades de reacción y de movimiento posibles en determinadas condiciones. Aquí ya Grosser aborda un poco lo que es la fuerza de voluntad, ya ve la disposición o la funcionalidad que tiene el sistema neuromuscular en esta capacidad física y la reacción que tienen diferentes movimientos. Por otra parte, tenemos aquí otro concepto de un referente muy valioso como lo es Arciosky, considerado por algunos de sus colegas como el padre de la biomecánica. Y nos dice Sarchowski que la velocidad es la cualidad motriz compleja que supone la capacidad de realizar acciones motrices en un mínimo tiempo posible. Entonces ya vemos la relación que hay de la capacidad de velocidad y el tiempo. Entonces, entre mayor sea esa acción con un mínimo de tiempo posible, pues vamos a ejecutar un buen movimiento. Según Mora, la velocidad es la cualidad física que permite realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. Esto tiene que ver mucho con las definiciones físicas, ¿no? Del desplazamiento de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Tenemos otra definición de otro referente como lo es García Manso, que nos dice que la velocidad del equipo determinará la velocidad de juego por encima de la velocidad de cualquiera de sus jugadores. Por tanto, las acciones de juego casi nunca vendrán determinadas con la velocidad con la que se desplazan los jugadores, sino que normalmente se verá condicionada por la velocidad con que se mueve la pelota. Esto en el caso de los juegos deportivos. Tenemos aquí unas clasificaciones planteadas por Aparicio en el 98 y vamos a ver que son
Estas manifestaciones las podemos evidenciar en distintas disciplinas deportivas como el ciclismo, el atletismo, el fútbol, etc. Tenemos la velocidad de reacción. Esta manifestación de la velocidad de reacción es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo, conocida también como la reacción o latencia de reacción motora. Existen dos tipos de velocidad de reacción. Aquí tenemos por un lado la velocidad de reacción simple, cuando sabemos que es un gesto o se manifiesta esta velocidad. La velocidad de reacción simple es cuando solo hay respuesta para una señal y ha de realizarse un único movimiento. Además, también es conocido o comentado por otros autores que nombran de esta velocidad de reacción simple es cuando también se conoce el estímulo por el cual uno va a hacer una reacción. El ejemplo más claro es en la carrera de 100 metros planos, cuando están esperando la salida a la hora del estímulo sonoro, poder hacer la arrancada. Ese sería porque ya los atletas conocen ese estímulo. Y tenemos otra subclasificación dentro de la velocidad de reacción, que sería la velocidad de reacción compleja. Esta se manifiesta cuando hay un movimiento ha de realizarse como respuesta ante varias señales o cuando ante una señal hay más de una respuesta posible. En este ejemplo, vemos aquí la gráfica que sería en el tiro penal del fútbol, porque el portero, a pesar de que sabe que hay una acción técnica que se va a ejecutar el remate, pero hay varias respuestas posibles, ¿sí? Entonces, ahí estaría esa velocidad de reacción compleja, que no es solo una señal, sino que hay varias señales y por lo tanto hay varias respuestas posibles. Velocidad gestual. La velocidad gestual es la rapidez con la cual se lleva a cabo un movimiento o un gesto deportivo concreto. Está directamente relacionada con la capacidad del sujeto para expresar la fuerza explosiva. Recuerden que la fuerza explosiva es esta manifestación, sobre todo que vemos en los lanzamientos, en todos aquellos movimientos balísticos, donde es una respuesta del organismo en el menor tiempo posible y con la mayor cantidad de aplicación de fuerza para poder buscar, en el caso de los lanzamientos, la mayor distancia posible. También está la velocidad de movimiento global. Esa velocidad de movimiento global es si participan varias partes del cuerpo. Si están implícitas dentro del movimiento varias partes del cuerpo. Y la velocidad segmentaria son aquellos movimientos que solo implica una sola parte del cuerpo, bien sea en segmentos del tren superior o del tren inferior, pero que es como una velocidad segmentaria. La velocidad de desplazamiento, otra manifestación, también conocida como la velocidad de locomoción, es la capacidad máxima de desplazamiento de un sujeto, manteniendo la velocidad máxima en un espacio determinado y en el mejor tiempo posible. Viene determinada por frecuencia por la amplitud, sobre todo, o por la frecuencia de pasos, del rango de la amplitud de los pasos, para poder avanzar la mayor cantidad de distancia posible en el menor tiempo posible. Esa sería una de las manifestaciones también de desplazamiento. Velocidad de acumulación. Tenemos otra manifestación. Esta es la capacidad para incrementar la velocidad del mínimo al máximo nivel en el menor tiempo posible. Está completamente relacionada con la capacidad para expresar la fuerza explosiva. Pueden ser cíclicas o acíclicas. Esta manifestación entonces la podemos encontrar en disciplinas de carácter cíclico y también en las disciplinas de carácter acíclico. Velocidad máxima cíclica, ¿cuál es? Es la capacidad para realizar el mayor número de veces posible, consecuentemente y sin interrupción, o sea, que sean continuos, un mismo movimiento en una unidad de tiempo. El claro ejemplo que tenemos ahí es el ciclismo.
hay mucha repetición o la mayor cantidad de números posible, consecuente y sin interrupción. La velocidad máxima acíclica o rapidez de movimiento, que sería esta acá, es la capacidad para realizar un movimiento aislado en un mínimo de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de todos los conceptos que hemos abordado, las manifestaciones siempre están en relación la velocidad contra el tiempo. Entonces, esta es la capacidad para realizar un movimiento aislado en el mínimo de tiempo. También incluye la concatenación de varios movimientos diferentes en una sola acción. Recordemos que es un movimiento acíclico, entonces en los deportes acíclicos se manifiesta. Aquí tenemos otra manifestación según Grosser. Tenemos la velocidad de resistencia. Es la capacidad de mantener la máxima velocidad en el mayor tiempo posible. Aquí tenemos ejemplos como lo es el maratón, las carreras de distancias ya un poco más considerables, de 400 metros, 1000, bueno. Y tenemos también el ciclismo. Dentro de esta parte, sobre todo el ciclismo de ruta, cuando hay que resistir esa velocidad de ejecución de la técnica para poder cumplir con todo el trayecto, los kilómetros de la prueba. A continuación tenemos una gráfica que nos plantea Jürgen Weinig de la escuela alemana. Vemos de cierto modo una clasificación de la velocidad motora. Entonces vemos la velocidad motora y sus subdivisiones, formas de manifestación, subcategorías, sinónimos. Entonces, velocidad de movimiento, frecuencia del movimiento, coordinación rápida, velocidad básica, capacidad de aceleración, velocidad de salida, resistencia de aceleración, todos estos términos que vamos a encontrar en ese mapa, resistencia del sprint, resistencia de la velocidad de frecuencia, resistencia general anaeróbica a corto plazo, resistencia a la velocidad del sprint, resistencia de la velocidad. Entonces aquí ustedes pueden observar en este pequeño mapa la velocidad de reacción, vienen algunas manifestaciones en movimientos acíclicos, en movimientos cíclicos, velocidad de acción, de frecuencia. Hay una resistencia a la fuerza rápida, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero expresarles también es, dependiendo el referente teórico que tengamos, pues él va a tener su clasificación de estas manifestaciones. Aquí tenemos otro mapa donde encontramos las características parciales de la velocidad y su importancia para la capacidad de rendimiento del deportista en las modalidades de juego. Tenemos la velocidad del jugador, pero lo tenemos como velocidad de actuación. ¿Qué es la velocidad de actuación? Es actuar con la mayor velocidad posible y con eficiencia en el juego, incluyendo sus posibilidades técnico-tácticas y de condición física. Entonces encontramos que esa velocidad de actuación está condicionada por los componentes de la preparación del deportista. La velocidad de acción con balón, aquí ya nos habla de una velocidad con un implemento que es ejecutar acciones con el balón a la velocidad máxima. Velocidad de movimiento sin balón, que sería efectuar la velocidad máxima de movimientos de naturaleza cíclica o acíclica. Tenemos también la velocidad de reacción, que ya la habíamos nombrado anteriormente, que es reaccionar con velocidad ante acciones sorprendentes del balón, del contrario o del compañero. Velocidad de decisión, decidirse en el menor tiempo posible por una acción eficaz del abanico de acciones posibles. Velocidad de anticipación, sobre la base del conocimiento empírico y la intuición del momento, prever las acciones del contrario compañero y desarrollo de juego. Y la velocidad de percepción, que es captar, elaborar, evaluar con velocidad informaciones sensoriales, sobre todo visuales y auditivas. Bien, todo esto relacionado con el juego.
o bueno, con la competencia. Aquí tenemos otras formas planteadas por Weiner o otras manifestaciones que se pueden identificar de la velocidad. Está la velocidad de reacción, algunas ya muy parecidas a lo que hemos abordado anteriormente. Velocidad de acción, velocidad de frecuencia, velocidad de la fuerza, resistencia a la fuerza rápida, resistencia de la velocidad máxima. Y así podemos encontrar estas manifestaciones que plantea Weineck en su libro. Llegamos a la parte de los métodos, o vamos a hablar de los métodos para su entrenamiento y desarrollo de esta capacidad de velocidad. Tenemos el método de entrenamiento directo general. ¿Qué es este método? Este método son aquellos ejercicios que no tienen que ver con ningún componente técnico específico. Como su nombre lo dice, es general. Tenemos otro método acá, las reacciones repetidas. ¿En qué consiste? Se basa en la estimulación del sujeto después de un estímulo, ya sea variando las condiciones o utilización de estímulos auditivos o visuales, esto según Bompa. Tenemos otra clasificación, entrenamiento directo semiespecífico. Son ejercicios que se realizan con los implementos específicos de la técnica. Entonces, ya diferenciándolo un poco de este primero, ya tiene implementos y va dirigido hacia una habilidad técnica. Ejemplo, entonces la pelota y la raqueta. Entonces ya podemos ver que puede ser asimilado con el tenis. Métodos analíticos. Se realizan ejercicios de algunas partes de una destreza en condiciones favorables para el deportista. De este modo, el tiempo de reacción va disminuyendo, porque ya va a ir conociendo ciertos estímulos ese deportista, entonces lo va a poder reaccionar de forma mucho más rápida. Entrenamiento directo específico es parecido a lo que hemos venido hablando, se realiza ya con la misma dinámica del deporte, o sea, situaciones reales de juego, situaciones que se presentan en las diferentes disciplinas, pero con leves variaciones para que ya el deportista pues tenga conocimiento de ellas. Método sensoriomotriz, ejercicios que se realizan en los cuales se subdividen en microtiempos y tiempos entre cada ejercicio. Tenemos la reacción frente a un objeto en movimiento, son ejercicios que componen las 4 fases de un objeto: visualizar el objeto, determinar su dirección y velocidad, seleccionar un plan de acción y ejecutarlo. Esto sobre todo muy importante en los deportes colectivos, donde hay tanta interacción tanto con el oponente como con el implemento que están utilizando. Tenemos el método de competición, son aquellos ejercicios con situaciones de juego real. Se hace énfasis en los cambios de ritmo y desplazamientos. También se manifiesta o lo podemos evidenciar de forma más fácil en los deportes competitivos, deportes colectivos. Reacción selectiva. La reacción selectiva son ejercicios en los cuales el deportista debe escoger de manera rápida una respuesta adecuada a un estímulo indicado. Puede ser adversarios o del medio. Esa sería la selectiva. Por repeticiones consiste en determinar una distancia y una velocidad y repetirla un alto número de veces para ir mejorando cada vez esos tiempos. El método alternado se basa en la alternancia de movimientos junto con alternar intensidades en las repeticiones de los ejercicios. Esto se busca para desarrollar sobre todo sprints cortos y medianos y poder alternar las intensidades junto con los movimientos. El método en desventaja consiste en ejercicios que son de desventaja para los deportistas de mayor nivel, pues se organizan de manera que el deportista con más alto nivel sea el último y el de menos sea el primero, de tal modo que lleguen al mismo tiempo a la línea de llegada. Estas son algunas estrategias o métodos que se utilizan. Tenemos ahora, o vamos a abordar algunos medios o ejercicios para desarrollar este tipo de capacidad. Tenemos los arranques alternativos, tenemos los multisaltos o trabajos pliométricos, por aquí en la gráfica, trabajos de aceleración y desaceleración.
entrenamiento asistido, carreras en zancadas, carrera en escaleras, autocargas con velocidad, entrenamiento resistido. Bien, aquí tenemos un ejemplo de los contenidos para un entrenamiento diferenciado de la velocidad, no específico del sprint, no específico de la carrera. Tenemos por acá el nombre del ejercicio, hay dos ejemplos. Tenemos la descripción del movimiento, si se realiza con una pierna o con ambas piernas. Tenemos la dosificación, que serían las repeticiones y las series. Tenemos la velocidad del movimiento, que sería más o menos como la intensidad de ese ejercicio. Duración del estímulo, la dosificación del tiempo o la densidad del trabajo. Y aquí encontramos la densidad del estímulo, la pausa que serían de 5 minutos, o sea que tenemos una macropausa. En esta tabla podemos encontrar las magnitudes de influencia de la velocidad motora. Esto según Grosser. Magnitudes de influencia condicionadas sobre todo, por ejemplo, por la genética, por el desarrollo, por el aprendizaje, por el sexo, las medidas antropométricas, la técnica, magnitudes de influencias sensoriales o cognitivas, como la concentración, la atención, recepción y procesamiento de información, la motivación, conocimientos, experiencia, fuerza mental, magnitudes de influencia neuronales, reclutamiento y frecuencia de descarga en unidades motoras, coactivación, velocidad de transmisión del estímulo. Y por acá tenemos las magnitudes de influencia músculo-tendinosas, que tendremos distribución de los tipos de fibra muscular, qué tipo de fibra muscular es la que está implícita en el trabajo y me va a determinar ese rendimiento deportivo. Velocidad de contracción muscular, elasticidad del músculo, capacidad de estiramiento, entre otras. Bueno, ahí ustedes las pueden visualizar, llegando a la rapidez o a la velocidad de ejecución. En esta diapositiva encontramos algunos de los tests para evaluar esta capacidad de velocidad. Tenemos diferentes tipos de prueba, sobre todo de distancias, de 10 por 5 metros, pruebas de sprint de 20 metros, carreras de 30 metros con salida de pie, carreras de 30 metros con salida lanzada, prueba de carreras de distancias de 40, 50 y 60 metros, carreras de 150 y 300 metros. Aquí tenemos más ejemplos. Prueba de skipping en una sola pierna, prueba de recogida. Bueno, aquí ustedes los pueden visualizar. Y a continuación les comparto las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para el desarrollo de este contenido. Bueno, muchas gracias. Espero que de cierto modo hayan podido refrescar esos contenidos que de pronto ya han abordado a lo largo de sus carreras profesionales y podamos tener de cierto modo cómo implementarlas, cómo trabajarlas. Ya les digo, recuerden que esto lo tienen que traspolar, llevarlo a su disciplina deportiva, donde puedan identificar cuál es ese tipo de velocidad o manifestación que me va a determinar el rendimiento deportivo en mi disciplina. Sin más, les doy las gracias por estar pendientes del contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.